nada? ¿Por qué no nos insultan? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no gritan? Resolver tal aserto no es preciso recurrir a la lógica sónica. En cierto modo, por vuestra condición, todas las mujeres estáis abocadas de grado, o por la fuerza, a vender vuestro cuerpo. Ergo, todas sois putas. Oigo clarines y timbales de guerra tras los ecos de tu voz, pequeño jabato. Ay, me temo que pronto las plañideras llorarán y se mesarán los cabellos. Pronto heredarás la corona y serás rey. Los días de diversión acabarán y serás responsable de tu pueblo. Prepárate. Prepárate para degollar a tus amigos, masacrar a tu familia y traicionar a los que te aman. Mira, tú sabes que no nos vamos a dar por vencidos. Pero te aviso que las posibilidades de frenar el avance de la enfermedad son muy pocas. Hemos hablado de ello hace nada. Tú conoces la enfermedad. Sabes que tus problemas de movilidad irán en aumento conforme vaya pasando el tiempo. Te ayudarán a sentirte mejor mientras vaya pasando el tiempo. Un momento, doctor, un momento. Mire, yo no voy a engañarles. El tratamiento para estos casos y el personal que tenemos aquí son equiparables al de cualquier parte del mundo. En estos momentos la familia ha de ser el principal apoyo del enfermo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo que coño qué pasa? Que acabo de hablar con su amiga Silvia, me ha pedido tu número de teléfono. José, ¿cuántas veces te tengo que decir que yo paso de las mujeres? Martín, no me vengas con mariconadas. Vale, ¿eh? Vale, José. No tienes por qué ponerte así, ¿de acuerdo? Coño, que tampoco es para tanto, estaba bromeando. Y acábate el café, que nos tenemos que ir al Tajo. Venga, hostia. Esa pregunta es muy complicada y eso mejor que tú... ¡Ah! La energía. La energía ni se crea ni se destruye. Se transforma. Administramos energía verde a las empresas para que puedan encender la luz y las máquinas. Los clientes son amigos y si tienen alguna duda, me llaman, hablan conmigo y yo les ayudo. ¿Y qué es energía? Y tú me lo preguntas. Energía eres tú. ¿Desde cuándo la conoce? Pues hará un mes y medio. Usted estaba en Roma. ¿Y quién le ha dicho que yo he estado en Roma? ¿Qué le voy a contar Pero yo? es muy absorbente. ¿Es verdad que sí? Y quiere deshacerse de ella. Pues francamente sí. No le deja ni un solo momento, ¿eh? Si le ves solo, leyendo el periódico, tomando un café, sentado en el sofá viendo una película o viendo la serie que más le gusta, se abalanza sobre usted y quiere llenarle de besos y de caratoñas, pero justo en ese momento. sí. De verdad quiere deshacerse de ella. Sí. Pues eso es muy fácil. Haga como yo. No la rehuya. No se esconda. Sea amable, condescendiente, cariñoso. Esté más pendiente de ella que de usted. Y llámela. Y dígale que la quiere como nunca la ha querido. Prométale que le va a dedicar el resto de su vida. Y casi llevamos 2 años juntos. Eso es mucho tiempo, ¿no? Toma, cógelas. ¿Por qué no te las quedas? O si de repente te apetece volver. ¿Cómo es él? Es más joven y guapo, ¿verdad? Sobre todo más joven. Toma. Gracias. Perdona. Me he comportado como un adolescente. Como un colegial. Hace 2 meses, mi empresa, fabricamos máquinas de hielo. Me encargó que fabricara una máquina que hiciera hielo de colores. ¡De colores! Desde entonces mi vida ha cambiado. Mi vida es un infierno. Lo he probado todo. Filtros, colorantes de extrema calidad. Pero nuestras máquinas son tan perfectas que no admiten ningún tipo de impureza. Somos demasiado buenos, demasiado perfectos.